Y quiero compartirte en esta mañana, para aquellos que a veces el dinero no alcanza, o que el dinero no es al final a veces la solución de todo, pero sí te quiero decir que Jesús sí que es la solución de todo. Sí te quiero decir que Jesús, aquello que igual el dinero, los médicos no pueden hacer, Jesús sí lo puede hacer en tu vida y en mi vida, y también lo puede hacer allí, en aquellos lugares, que lo hace. Por eso somos conscientes de que se puede porque es vivo hoy, a día de hoy. No estamos hablando del pasado, sino que estamos hablando de una realidad de que se encuentra en medio de nosotros, pero a veces nos olvidamos y nos resignamos a vivir una vida que no es la vida que el Señor tiene para ti, que es para mí. Y por eso quiero compartirte en Marcos 2. Es una historia que la conocemos todos muy bien. Pero que aunque la conozcamos muy bien, a veces se quedan como palabras que hemos oído, pero que pierden el valor, el poder que tienen hoy en día en tu vida y en mi vida. Dice la palabra del Señor que entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién de ellos? Dice, de ellos, ¿de quién? De esos 4 y el paralítico. Pero fíjate que vio la fe de todos, de ellos. Pero le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, aquellos intelectuales, los estudiosos, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Es lo que se decía. Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Es algo impresionante. Pero yo ahora lo que me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros conocemos a alguna persona que necesita un milagro? Igual hasta tú, o yo. ¿Cuántos hay de que ahora mismo se encuentran en una situación que lo que necesitan es una intervención divina porque su entorno, sus posibilidades, su situación no le permite otra cosa? Seguramente que hay gente de que está sufriendo físicamente a través de una enfermedad
Seguramente estamos en la alabanza, ¿no? Y hablando de todas esas ataduras emocionales que hay en nuestras vidas, que a veces hasta nos llevan a una terrible depresión. A veces es algo espiritual que nos tiene esclavos, atemorizados. Pero el resultado es de que nos hace vivir una vida pobre, dura y sin esperanza. Y necesitamos ese milagro. Y hoy al final el día, ¿no?, de que podemos ver cómo Jesús tomó la vida de aquel paralítico y que lo más importante, no solamente que le trajo sanidad, que seguramente de que claro que es importante, no estoy diciendo que no sea importante, pero mucho más importante es que le trajo perdón a su vida y salvación. Que aunque nos parezcan cosas al final, no de, bueno, una cosa como que no se ve y la otra que es visible, o que para ti pueda ser igual más importante la sanidad, porque igual estarás seguramente, yo casi convencido de que estarás más preocupado de tu necesidad física, de que tus pecados te sean perdonados. Para Jesús no es así. Y Él quiere hacer en esta mañana contigo lo mismo. Él quiere en esta mañana mostrarse como el Dios de los imposibles. Que no importa la situación de que tú te encuentres. Vemos de que no se detuvo la fe de aquellos hombres, ni de los 4 amigos, ni del paralítico, por las circunstancias que había a su alrededor. Porque a nosotros a veces a la mínima problema que tenemos, a la mínima dificultad que hay, nos detenemos y ya no se puede. Y entramos en esa depresión de que no ves esperanza cuando realmente hay oportunidad. Aunque el paralítico no podía llegar por él mismo. Es verdad de que hay muchas personas que son, o todas las personas, no hemos podido llegar ni a esa sanidad ni a ese encuentro con Jesús solo, por la situación en la que nos encontramos. Pero vemos de que tenía amigos, y no amigos cualquiera, amigos que creían. Dice, al ver la fe de ellos no necesitaban un milagro. Pero sí necesitaba a su amigo un milagro. Y me hacía ver y entender cuál es mi preocupación con el prójimo. Ayer estamos hablando de quién es el prójimo. Estamos hablando de la visión que tiene la iglesia, de que tenemos que romper eso de mirar para adentro y ver que hay muchos prójimos fuera que tienen una necesidad, aunque tú la hayas podido resolver, pero que tienen una necesidad, que necesitan a alguien que crea y que les ayude, igual que estos amigos ayudaron a estas personas, porque no solamente eran las limitaciones que podía tener él como paralítico, no solamente son las limitaciones que tienen o tenemos en algún caso en nuestras vidas para podernos acercar a Dios al lugar de los milagros, sino también nos encontramos dificultades, barreras, ¿no?, que encontramos por cómo es la vida, por cómo son las circunstancias, ajenas a nosotros. ¿No? Los problemas no solamente son los nuestros, que son muchos, sino que luego hemos dicho que por nacer en otro lugar, te encuentras unas barreras terribles que no te dejan acceso a las bendiciones. Y a veces en este mundo que vivamos aquí nos encontramos barreras, dificultades que nos ponen la gente, la sociedad, que no nos dejan
el poder acercarnos a esa fuente de agua viva que es la que puede cambiar y transformar nuestras vidas, porque en este caso dicen que fueron allí donde Jesús estaba y que las puertas estaban abarrotadas y les era imposible entrar en el lugar donde estaba Jesús. ¿Cuántos hemos querido acercarnos a Dios? Hemos luchado contra nuestros propios situaciones internas, sobre nuestros propios obstáculos, y cuando los hemos superado nos hemos encontrado que fuera había barreras, a veces hasta personas que se amontonan en las puertas del lugar donde está Jesús y no te dejan entrar. Aquellos que aparentemente también estaban necesitados y buscando al Señor, también fijaros que se volvieron hasta un problema para este paralítico. Solamente pensando lo tuyo, en tus bendiciones, que era lo que estaban allí. No le dejaron al paralítico pasar. Seguramente que había en esa puerta gente con problemas más pequeños. Pero cada uno viene a buscar lo suyo. A veces no ha cambiado mucho el tiempo, ¿no? Nos encontramos a veces con esa situación de que yo vengo a buscar mis bendiciones, los míos y los demás, que se pongan a la cola o que hayan venido antes. Cuando aquellos 4 hombres sí de que se molestaron, acarrearon con este paralítico, vinieron con fe, y a pesar de que había dificultades, porque las dificultades las va a ver hasta la misma iglesia, las va a ver, dice que no se quedaron quietos, que subieron al techo. Y dice de que subieron al techo, abrieron el techo y bajaron, ¿no?, a donde estaba Jesús, a aquel hombre con el lecho. Y esto suena bonito, ¿no? Dice, qué bonito, ¿no? Fíjate, no se pararon para nada, subieron para arriba, hicieron un agujero allí en el techo. Pero ponte a pensar, ¿qué pensaría el dueño de la casa? Todo eso bonito, que ahora, ¡ay, qué bien, ¿eh? ¿Te figuras que alguno nos rompa aquí el techo de la iglesia y nos rompa la insonorización? Ya sabemos lo que ocurrió con las goteras, y los que nos tocó arreglar, muy mal. Y la gente que venía también se quejaba porque le caía agua. ¿Os figuráis? El dueño de donde... ¡Bah! ¿Qué hace este? Desgraciado, ¿qué hacéis? Y aquello dice que la casa estaba abarrotada. Yo no creo que habrían roto el techo, hacían el agujero y que todo abarrotado y algo tuvo que caer. En la cabeza de aquellos que estaban allí seguramente que cayeron trozos, barro, cañas. O sea, estarían, vamos, sí, yo creo que los que menos pensaban, los que mejor pensaban eran esos escribas que dicen que hablaban en sus corazones. Este es un engañador. Y seguramente que en ese entorno la mayoría estaba pasando de ahí. Estarían hasta gritando. Diciendo, ¿pero qué es esto? Que no está manchando aquí la ropa que hemos venido el domingo al culto nuevo y ahora nos ponéis aquí de obras. ¿Se dan cuenta que aquí habemos gente formal y seria? Esto no son maneras de poder acceder a la casa. Seguramente que pasaba todo eso. Pero, sin embargo, vemos que aquellos hombres que seguramente que había una oposición y grande, y seguramente que habría hasta insultos, habría voces un poco agresivas, dice que no pararon su fe. A pesar de todos esos obstáculos, que no eran obstáculos así bonitos, no eran obstáculos de dificultad, de acarrear un paralítico a saber de dónde lo traían, de subirlo arriba, de hacer el agujero, de bajarlo, todo el mundo de abajo gritando, seguramente para arriba. Pero aún así, dice de que ellos rompieron esas barreras y acercaron a aquella persona a Cristo. Y cuando uno se pone a pensar en la iglesia de hoy,
Nadie está dispuesto a ir rompiendo, a meterse en jaleos. No, si es cómodo, sí, si me lo traen en taxi y me abren camino y todavía me van echando como a Jesús, ¿no? Palmas al pasar y honra y toca las trompetas, yo pasando con el que mira, ¿no? Lo he evangelizado y lo he traído al Señor, entonces sí. Si hay un momento de gloria, entonces sí estoy dispuesto a hacer algo, pero no estoy dispuesto a jugármela por que es otro, no soy yo el paralítico. Pero sin embargo estos hombres dicen que sí, que rompieron esas barreras para poder acercarlo a Cristo. Y no permitas que ningún obstáculo te deje de alcanzar ese lugar donde está Jesús. No permitas que ningún obstáculo, aquellos que necesitan que los lleves tú, porque ellos por sí solos no van a poder ir, porque son paralíticos, aunque igual tengan sus piernas, pero son paralíticos, que ellos por su propia fuerza no pueden hacer algo. No permitas que los obstáculos al final te paren y no puedas llevar a esas personas allí a los pies de Jesús. Porque una cosa sí tengo, que Jesús está accesible. Hay obstáculos, sí, pero Jesús está accesible para aquel que al final se ha propuesto llegar hasta él. Aún hoy en día está accesible el Señor para ti y para mí. Y a consecuencia de todo eso dice de que Jesús vio la fe de ellos. Y es curioso porque dice la palabra del Señor que lo primero que le hizo fue perdonar sus pecados. Jesús no comenzó sanando el cuerpo. Aquí te traemos un paralítico para que lo sanes. Y Jesús lo que se le ocurre decir, fijaros toda la movida que había allí de alboroto, de quejas, de insultos, del otro, aunque les decían cosas, no paraban, bajaban al otro. O sea, allí un desorden y dice que viendo la fe de ellos en toda esa multitud de situaciones que había, le dice, tus pecados te son perdonados. Algunos dirían, sí, será el pecado de estar molestándonos aquí en medio, ¿no? Como diciendo, no pasa nada, bueno, ya roto todo. No, tus pecados te son perdonados. Son las primeras palabras que salen de Jesús, porque al final Jesús lo que quería y lo que le importaba era su alma. No digo que no le importaría el cuerpo. No estoy diciendo de que sea un insensible a nuestras situaciones. Pero Jesús cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, lo que está viendo es nuestra eternidad. Lo que está viendo es lo que estás sufriendo. Lo que está viendo es realmente lo que eres. Lo que necesita una verdadera transformación. Y luego sí que es verdad que después de todo eso hay que hacer algunas reparaciones. Pero a él lo que le mueve es lo importante. Que es todo lo contrario que lo que nos mueve o lo que pensaríamos tú y yo, ¿no? Es todo lo contrario. O sea, tus pecados te son perdonados. Pero tú te figuras a aquellos hombres con todo el esfuerzo que a saber de dónde traían aquel paralítico, cargándolo. Todo el esfuerzo, todo el enfado, todo lo que había ocurrido. Para que ahora alguien te diga tus pecados te son perdonados. ¿De verdad? ¿De verdad que todo eso lo habían hecho para que tus pecados te sean perdonados? ¿O la intención de ellos era que lo sanaría el paralítico? Al ver la fe de ellos, le dijo, no te preocupes, coge y yo te sano y que tu vida ya, venga, vete por ahí que ya estás completamente sano. No, pues vemos que no.
A pesar de que seguramente que había allí un desconcierto, ¿no? Pero todo esto que hemos hecho, y para estas palabras dirían aquellos hombres, ¿se está riendo de nosotros? Eso también lo pasa aquí en la iglesia. Cuando alguien viene a solucionar su problema, bien sea un paralítico, bien sea una enfermedad, bien sea una situación, y viene con esa intención, y cuando el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, ahora eres apto para poder entrar delante de la presencia de Dios, eres una nueva criatura. Y se queda como desconcertado, pero que yo no he venido a eso. Que yo he venido a que me solucionen otras cosas. Que un poco puede pasar, digo, y seguramente que pasa. Pero hemos dicho que Jesús mira lo que es más importante, lo de Jesús lo que te mira es tu alma, que es mucho más importante que las piernas de aquel paralítico, que lo eran también. Que no estoy diciendo que no, Dios no se preocupe de aquel paralítico y que Dios no se preocupe de tu situación. Claro que sí, claro que está pendiente. Lo que pasa es que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y Jesús quiere hacer algo completo. Y dice, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que le dijo primero. Pero eso no es una casualidad. Cuando vemos de que Jesús iba a alguien, aquella mujer con flujo de sangre que se le acercó a Jesús y le tocó así a lo disimulado y Jesús se enteró y dice que al ver la fe de ella dijo, tu fe te ha salvado. Sé libre de tu azote. Después, como consecuencia de esa salvación, de esa poder entrar en la presencia de Dios, dice, ahora sé libre de tu azote. Ahora, después del otro, ¿os acordáis de Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Dice que recobre la vista, Señor. Dice que al ver la fe de él, tu fe te ha salvado. Dice que enseguida recobró la vista. Pero Jesús es lo primero que se centró en la vida de esa persona, pero es lo primero que se centró en tu vida y en mi vida. No era solucionarnos los problemas que teníamos, no, era solucionar tu vida y mi vida. Era el perdonar tus pecados, que tú podrías ir delante de la presencia de Dios sin ningún temor y acercarte ahí a esa presencia que era donde podía cambiar tu vida. Cuando las personas entran por la iglesia, algo de que a todo el mundo le gusta el nombre, restaurados para restaurar. Y entran y lo primero que piensan, ay sí, porque además le dicen, no, somos restaurados para restaurar. Y la gente dice, ay sí, yo tengo que restaurar mi familia. Ay sí, yo tengo que restaurar mi salud. Ay sí, yo tengo que restaurar mi economía. Ay sí, tengo que restaurar mi relación con mi pareja. Siempre hay algo que tú y yo parece que tenemos por delante, que es lo importante. Cuando el motivo principal de Jesús es restaurar tu relación con Él. Y luego lo demás viene por consecuencia. No es de que restauramos y sé salvo para que sigas igual, no. Pero Él primero se enfoca en lo importante y luego te hace el resto. Esa es la prioridad de Dios. Que seas salvo, que restaure su relación con Él, que seas salvo, y lo otro es como una consecuencia. En un salmo de David, en el 103, que habla de la misericordia de Dios, pero lo he cogido porque es que me encanta cómo lo expresa todas esas bendiciones de Dios. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades. En lo primero que se centra en todas esas bendiciones de Dios, en lo que Dios quiere hacer en tu vida, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y una vez que perdona todas tus iniquidades, dice, Él sana todas tus dolencias. Él te rescata del hoyo de tu vida. Él te corona de favores y de misericordias.
Una vez de que tú has podido, como quien dice, quitar ese muro que había entre la relación con Dios, una vez que tú tienes libertad de poderte poner cara a cara con Dios, entonces recibes las bendiciones. Primero tienes que quitar tus culpas. ¿Con qué derecho podríamos acercarnos a Dios a reclamar sanidad? ¿Con qué derecho nos podríamos acercar a Dios a que nos bendiga? Si cuando lo que estamos viviendo es la paga de nuestro pecado, acordaros del pecado de Adán, en la enfermedad, ¿de dónde vino? Si no había enfermedad. Si cada una es consecuencia de nuestro pecado, si no quitas el pecado, si no limpia Dios tu vida de pecado, si no te hace apto para poder estar delante de la presencia de Dios, ¿cómo vas a recibir las bendiciones de Dios? Por eso es lo primero que haces, quitar ese estorbo, esa barrera que es imposible humanamente. Las otras barreras las podemos superar, haremos agujeros, nos acarrearán gente, pero la única barrera imposible. Aquellos escribas, ¿qué dijeron? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida. Quiere quitar eso que al final te limita a tener acceso a todas esas bendiciones de que cuando dice, es que Él te colmará de favores y de misericordias. Pero primero tiene que quitar aquello que es lo que nos impide el poder vivir delante de la presencia de Dios. Como dice el escritor, ¿no? El poder entrar con libertad en el trono de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia, ¿no? Ahí delante de Él, para el oportuno socorro. Dice, en el momento de la dificultad, de poder entrar allí al atrio del Señor, para que nuestras vidas puedan tener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bueno, ¿no? Y Jesús tiene autoridad para sanar y para salvar. No son palabras como las que yo te puedo decir. No, Jesús lo dijo, aquellas palabras, tus pecados te son perdonados. Y sí es verdad que había religiosos que dudaban. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este? Pero vemos de que Jesús muestra su autoridad. Que a mí me maravilla porque en Dios siempre pruébame. ¿Sabes quién se queda sin nada? El que no es capaz de dar un paso, de coger y decir, voy a probar. Porque Jesús siempre te dice, pruébame, pon tu vida en mis manos y verás si hago o no hago. Y Jesús demuestra su autoridad. Le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda y vete para tu casa y haz tu vida. ¿Qué es más fácil decir? Tú y yo diríamos, pues mucho más fácil es decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, ¿quién comprueba eso? Que no el coger y decir, a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Anda. Porque eso lo iban a comprobar al instante. Si eso era verdad o no. Y por eso Jesús nunca se esconde o lo deja algo así como en la incógnita, ¿no? Él dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quieres comprobarlo? ¿Tienes alguna duda? Yo, para que veas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu lecho y coge y sal corriendo de aquí. Que la cosa es muy diferente. De palabras hablamos todos. Mira, me acuerdo una vez en la selva, en el Amazonas, estamos allí y le picó un alacrán a una niña y salieron corriendo que iban a buscar al chamán
para que el chamán haría bueno, pues lo que hacía, ¿no? Y claro, nosotros estamos allí predicando a Cristo y nos vimos en ese gelio. Todo el mundo alborotado, todo el mundo tal, que no, que se la llevan. Y nosotros, ¿cómo que lo lleváis para el chamán? Si os estamos hablando de Jesús, que sana, que... Claro, al final los convencimos, oremos por la niña y eso no son palabras. Porque hasta uno a la mañana siguiente, que no dormimos en toda la noche, porque decimos, como la niña no se sane, de aquí no salimos. Claro, parece bonito. Tú no la lleves al chamán, porque yo voy a orar por ella y Jesús va a hacer un milagro. Pero si se muere la niña porque no la han llevado al chamán, porque tú les has dicho de que, vamos, de allí no sales. Y toda la noche estuvimos en esa, no sé si intranquilidad, sí, bueno, sí, con esa intranquilidad, ¿no? Claro, o sea, uno tonto no es, ya sabe lo que, lo que hay, ¿no? Y a la mañana siguiente lo primero que hicimos era un poquito así, mirar así desde lejos, ¿no? Y vimos que todo el mundo estaba tan normal, todo el mundo a sus cosas y tal. Dijimos, esto es bueno. Y salimos y el Señor había sanado esa niña y estaba la vida... Estaba la vida normal, era como un día más y luego ya cuando estuvimos allí con los padres y tal, ¿no? Muy contentos y tal. Pero no son palabras. Tenían que ir respaldados por hechos. Y no por uno, ¿eh? O sea, no estoy hablando de mí, sino estamos hablando de que Jesús sana. Y cuando entras en una confrontación, que fue lo que pasó allí, sí, es más bonito decir algo que no te comprometa, ¿no? No, tus pecados te son perdonados. Eso lo podemos decir cualquiera de nosotros. Eso lo podía haber dicho yo allí en la selva, haberlo dicho y haberme echado a dormir y roncar. Pero lo otro no. Por eso a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y el hombre se levantó. Eso es lo bueno. Que no estamos hablando de un evangelio de palabras. Dice que el evangelio no consiste en palabras, sino de poder, demostración del Espíritu Santo. El hombre se levantó, cargó con su lecho y salió caminando. Y ante eso nadie puede discutir el milagro. Lo otro son palabras. Esos son hechos. Pero esos hechos reflejaban que para poder hacer ese hecho, ese milagro que era visible, tenía que ocurrir algo invisible anteriormente, que solamente se podía recibir por fe, que era tus pecados te son perdonados. Cuando uno entiende eso, cuando uno entiende que mis pecados han sido perdonados, que ahora yo me puedo ir delante de la presencia del Señor con mi enfermedad, con mi angustia, con mi dolor, con mi situación. Me puedo ir y que sé que esa oración, que esas palabras que voy a expresar, que mi sola presencia le agrada al Señor porque ha sido borrado todas tus culpas. Porque ya no se encuentra iniquidad en mi vida. Cuando me acerco a Dios ya no estoy esperando que me dé un palazo y me eche fuera. Sino que puede decir, mira, ahí viene mi hijo amado. ¿Qué te pasa? ¿Qué harías tú por tu hijo? Si lo podrías hacer todo. Eso es lo que está hablando. Y te estoy hablando de ese Jesús, que es el mismo allí en África, que es lo mismo aquí, que es lo mismo en Estados Unidos, que es lo mismo en China, que es lo mismo en cualquier rincón del mundo. Pero lo único que Él quiere, primero, gente que tenga fe, gente que crea que lo puede hacer.
Y seguramente de esa gente que cree y que necesita un milagro por sí sola no va a poder ir a Jesús. Por eso está la iglesia. Por eso estás tú y yo. Porque tendríamos que acarrear con gente de que no, y bueno, son paralíticos físicos, pero sí paralíticos espirituales, que tendremos que acarrear con ellos. Tendremos que romper todas esas barreras humanas que va a haber, todas esas dificultades a veces religiosas que va a haber. Y abrir un hueco, un lugar por donde acercarlo al Señor. Y junto con nuestra fe, pero también con la fe de ese paralítico, de ese que tiene una necesidad. O sea, juntos, qué mejor lugar que la iglesia, que todos juntos con fe, para poder llevar esa petición delante de Jesús y ponerla allí. Y cuando vea Jesús toda esa fe de todos, pues se asombre y diga, vosotros sois gente de fe. Dice que cuando vio la fe de ellos, dice que se asombró. Y la respuesta es, tus pecados han sido perdonados. La respuesta de Jesús al final es no de rechazarlo, no de que haya una barrera, estoy hablando en lo espiritual, no que haya una barrera, sino al revés, de que las puertas, ese velo que cuando habla de que ese velo se rasgó por dos y que hay entrada allí en su presencia para poder obrar no solamente la salvación que viene a nuestra vida, sino que todas las consecuencias que traen con ella de sanidad, de restauración, de liberación, de todo aquello que al final acarreamos y por nosotros mismos no podemos, pero poniéndolo delante del Señor, el Señor está deseoso de hacerlo. Y cuando algunos de por ahí empiezan a juzgar, aquellos que no son de la fe, aquellos que los miran de una manera a veces hasta religioso, empiezan a cuestionar y dicen, ¿cómo que tú eres salvo? ¿Cómo que tú? El Señor se encarga de hacer esas señales visibles para que también ellos puedan creer, para que nadie pueda poner en duda. Que Dios no solamente está pendiente de tu vida, de tu salvación, sino que también está pendiente de tus necesidades físicas, emocionales y espirituales, que quiere tener una vida completa para ti. Y eso es lo que te estoy predicando. Eso es lo mismo que vamos a seguir predicando estos días cuando vayamos allí a África. Que tenemos un Dios que no solamente sana, sino que un Dios que sana y salva y que está deseoso de que aquellos que aunque tengan barreras, dificultades, las sorteen y puedan llegar a su presencia porque Él quiere hacer grandes cosas con su vida. Te quiero pedir. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.